Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros puede atravesar diferentes pruebas y enfrentarse también a tentaciones. Cada una de estas cosas tiene diferentes orígenes y también distintos propósitos. En esta mañana veremos estos temas. Pero antes de empezar la exposición de la palabra del Señor que tenemos para este día, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo.
tan solo a Él, confía tan solo a Él. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este día, titulado Pruebas y Tentaciones. Pero antes, acompáñanos en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu sustento. Gracias Señor te damos por tu protección y tus bendiciones. En esta mañana, Señor, abre nuestra mente y nuestros corazones para que podamos comprender tu mensaje acerca de las pruebas que sirven para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual y de las tentaciones de las cuales nosotros tenemos que escapar. Que todo esto sea para fortalecer nuestra vida espiritual. Ilumínanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, es algo cierto lo que las Escrituras, la Biblia, nos demuestran que, como cristianos, nos vamos a encontrar siempre en medio de pruebas y de diferentes tentaciones. La palabra de Dios nos enseña que nuestra fe va a ser puesta a fuego con el fin de purificarla y fortalecerla. Algunos no saben discernir o diferenciar entre la tentación y la prueba, pues piensan que estas dos palabras significan lo mismo, pero en realidad son dos situaciones bastante diferentes. Empezaremos conceptualizando un poco cada una de estas dos palabras para poder entender sus diferencias. En primer lugar, la prueba. Tiene dos acepciones. 1. Acción y efecto de probar. 2. Razón o argumento con que se demuestra la verdad o falsedad de una cosa o el carácter de una persona. Ahora veremos qué significa la tentación. Tentación. Instigación o estímulo que induce o persuade a una cosa mala. Segundo concepto, impulso repentino que excita a hacer una cosa. Por medio de estos dos conceptos podemos definir a la prueba como un examen que demuestra la veracidad de algo. En cambio, la tentación es como el impulso que nos induce a obrar conforme a los deseos de la carne. Veamos entonces los detalles acerca de las pruebas y de las tentaciones. En primer lugar, abordaremos las pruebas. La prueba es pasar por un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. Se prueba nuestra fe, nuestro carácter, nuestra espiritualidad, nuestra paciencia, humildad y confianza en Dios. Está escrito en la palabra de Dios en la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es claro notar cómo el apóstol Pedro nos expresa en su carta que las pruebas es algo por lo que tenemos que atravesar en nuestro andar cristiano. Todos nosotros los creyentes hemos pasado por lo aquí descrito. Las pruebas que atravesamos vienen de parte de Dios como un examen de nuestra fe. Existen diferentes clases de pruebas, las cuales trabajan en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sean las enfermedades, los problemas económicos, el dolor, sufrimiento, entre otras más. Estas pruebas ocasionan muchas veces en nosotros el desánimo, el que dudemos de la fidelidad de Dios. Todos nosotros hemos pasado por estas diferentes pruebas y algunos, incluso en este momento, nos encontramos en medio de ellas. Nosotros somos probados porque precisamente este
es el medio de la prueba donde nosotros nos encontramos con una fe genuina que debemos de confiar y esperar en Dios, desarrollando por medio de la prueba paciencia y una relación o una comunión más fuerte con Dios. Y es una gran verdad esto. Cuando nosotros nos encontramos atravesando diferentes pruebas, es allí donde nos acercamos más a Dios. Y es que sucede cuando en nuestra vida parece ir todo sin problemas, resulta fácil que nos olvidemos de Dios. En cambio, al sobrevenirnos momentos de angustia, prontamente acudimos a Él. Cuando las tempestades arremeten contra nosotros, comenzamos a acercarnos a Él, ya que queremos que nos ponga a salvo. Así que toda prueba que atravesamos cumple un propósito de Dios para nuestras vidas. Las pruebas que Dios nos manda tienen un propósito, un objetivo divino. Si no nos creen, veamos lo que nos dice en este versículo de 1 de Pedro 1:7, cuando leemos esto: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Como ya lo dije arriba, la prueba tiene un fin, y es hacer nuestra fe más fina. Y mediante las pruebas que nos impone Dios, aprendemos a reconocer nuestros errores y a aprender de ellos. En cambio, la tentación que proviene del demonio, del diablo, no busca otra cosa que alejarnos de Dios, que caigamos de la gracia de Dios y separarnos de la presencia del Señor. La palabra de Dios, la Biblia, también nos enseña en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas? Debe ser de una actitud de alegría y gozo. Así es. Santiago nos dice, no dice solamente que tengamos un gozo, sino meramente o un sumo gozo. Como dice el refrán, a mal tiempo, buena cara. No es que nosotros no podamos llorar en algún momento. No es que nosotros podamos sentirnos aturdidos ante alguna circunstancia. Ni tampoco que no podamos traer nuestras quejas o nuestras demandas delante de Dios. Tener gozo en medio de la prueba significa que la actitud predominante en nuestra vida debe de ser la de estar tranquilos en medio de circunstancias difíciles. Debemos de tener una actitud positiva frente a las pruebas. Tener sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas es un mandato de parte de Dios, no es una sugerencia. Hermanos, cuando menos nosotros lo imaginemos, los problemas y las pruebas van a venir a nuestra vida. Pero son pruebas, no son pruebas que son buscadas por nosotros, lo que Santiago habla acá, ni tampoco son producto de nuestro pecado, ni producto de la providencia divina, sino son circunstancias que nos pone Dios para probar nuestra fe. La palabra es de todo inclusiva. No importa que sea la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, el mandamiento es el mismo. Tened sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Debemos de tener entonces, nuevamente lo repito, una actitud positiva frente a las pruebas. No debemos de tener entonces una actitud derrotista ante las pruebas, ni una actitud depresiva ante ellas. Eso no debe ser nuestra actitud. ¿Y cómo podemos nosotros hacer esto? Teniendo nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Hermanos, en medio de las pruebas no debemos de olvidar que no estamos solos. Dios está con nosotros.
¿Y por qué podemos enfrentar con gozo cualquier tipo de prueba que venga a nuestras vidas? Porque sabemos que Dios tiene un propósito para enviarnos las pruebas. ¿Y cuál es? Que crezcamos en paciencia. Santiago nos dice en estos versículos que la prueba produce paciencia. Y esto es algo bueno para nosotros. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que Dios tiene un propósito en las pruebas. Las pruebas no van a venir a nosotros por casualidad. Dios gobierna este mundo. Y no solamente eso. Como nos vienen diferentes pruebas y su propósito es que crezcamos en paciencia, entonces podemos concluir que Dios también se va a interesar más por nuestro carácter que por nuestra comodidad o nuestro confort. Lamentablemente nosotros pensamos al revés. Nos interesamos más por nuestro confort o las comodidades que por nuestro carácter. Por eso Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Ahora veremos las tentaciones. La tentación es la incitación, promoción, propaganda y seducción por parte de Satanás a nosotros para permitir que un pensamiento, intención u acción termine en una acción de pecado. Prueba de fe edifica el carácter e integridad del cristiano. En cambio, una tentación da como fruto culpabilidad e inmoralidad. Está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Hermanos, como lo indican las Escrituras, Dios no puede tentar a nadie, así que las tentaciones no pueden venir de Dios, pues esto iría en contra de su propia naturaleza. Todos hemos sido influenciados a hacer algo, seducidos por nuestra propia carne. Todos hemos sido tentados y aún en este momento somos tentados. Las tentaciones que tienen que ver con la envidia, la mentira, la fornicación, el robo, el adulterio, la ira, etc., están presentes. El diablo, el mundo y nuestra propia naturaleza nos seducen a pecar contra Dios diariamente y así alejarnos de su presencia. Por eso es que hay que estar despiertos, ya que las tentaciones pueden venir incluso disfrazadas de bendiciones. Para nosotros, los que hemos optado por seguir el camino de la fe en Cristo Jesús, las tentaciones se levantarán contra nosotros siempre, en cada momento. Y es por eso que no debemos tener ni la más mínima duda en ponernos en pie contra la inmoralidad, la maldad y la oscuridad que rigen en este mundo. No bajemos la guardia en ningún momento, porque el enemigo no descansará hasta hacernos caer, ni aún caídos, él se va a detener. El enemigo empleará todas las armas que estén a su alcance, y entre las más usadas están incluso la persecución o la burla contra los cristianos. Todas nuestras tentaciones están pensadas, diseñadas y dirigidas en relación a nuestras fortalezas y debilidades para así hacernos naufragar en nuestra fe y causar que fallemos a Dios. Hay algo que nos daría cierta tranquilidad y es que Dios no dejará que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida,
para que podáis soportar. Ser tentado no es pecado, porque Cristo mismo fue tentado y sin embargo nunca se sometió a la voz del enemigo. La Biblia nos brinda muchas formas de hacer frente a las tentaciones y salir victoriosos. ¿Qué tenemos que hacer? No convivir con amigos que consumen alcohol o drogas. No juntarnos con personas que venden drogas. Rechazar diálogos con personas que se expresen de una forma inmoral. No frecuentar lugares donde se promueve el pecado. Deshacernos de todo tipo de pensamientos pecaminosos y objetos que promueven el pecado. Resistir a quienes les gusta el chisme. Evitar el compañerismo con quienes levantan falsos testimonios y críticas hacia otras personas. Deshacernos de cosas como recuerdos que mantengan viva su vida pasada de pecado, como botellas de licor, música impía, películas mundanas, armas, objetos que promueven el satanismo, el ocultismo, la hechicería o imágenes idolátricas. Y sobre todo, tenemos que leer la palabra de Dios, orar frecuentemente, eventualmente hacer ayuno para poder así fortalecernos espiritualmente, procurar congregarnos en una iglesia, ejercitarnos en las actividades que fomenten la santidad, la espiritualidad, ser compañeros con hermanos de la fe que tengan buena conducta, que son humildes, pacientes, sencillos, sabios y que tengan buen testimonio. Las Escrituras nos enseñan acerca de que en nuestro andar diario hallaremos muchas pruebas y también nos toparemos con diferentes tentaciones, pero que todo esto obrará con un fin específico. Además, la palabra de Dios nos enseña que la manera para poder pasar victoriosos las pruebas y la forma de cómo resistir es imponiendo nuestra fe. Asimismo, también para resistir la tentación debemos basarnos en la palabra de Dios. Hermanos y amigos, aunque la prueba y la tentación traigan dolor y aflicción a nuestra vida, en ciertos casos nos pueden llevar a la angustia, preocupación, incertidumbre, no olvidemos que si permanecemos en Dios y su palabra, todo lo que sobrevenga a nuestra vida tendrá como fin el asemejarnos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Gracias por habernos prestado tu atención en esta mañana. Ahora, antes de despedirnos, te pido que nuevamente nos acompañes en un momento de alabanza y en esta ocasión entonemos una canción titulada A sus pies. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción.
plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en Él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor. Alabamos, Señor. Hermanos y amigos, gracias por habernos prestado tu atención. En esta mañana hemos aprendido algo: la diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Las pruebas tienen como objetivo fortalecer o probar nuestra fe. Las tentaciones, en cambio, que vienen del mundo, de nuestra carne o del diablo, tienen como propósito alejarnos de Dios. El saber enfrentar las pruebas y poder soportar las tentaciones son básicas para nuestro crecimiento espiritual. Entonces tenemos que estar siempre atentos a poder superar estos dos tipos de circunstancias. Ahora, antes de despedirnos, te invito a que nos acompañes en un momento de oración.
Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra, en la cual hemos aprendido hoy, en esta mañana, acerca de las pruebas y las tentaciones. Señor, muchos de nosotros hemos atravesado bastantes pruebas a lo largo de estos últimos meses. Posiblemente también nos encontramos en pruebas en este mismo momento. Señor, tú nos pides a nosotros que podamos ser fuertes y que confiemos en ti en medio de estas pruebas. Y a la vez también tú tienes promesas para nosotros de provisión, de sustento, fortaleza en medio de ellas. Padre Celestial, danos las fuerzas suficientes para poder enfrentar esas pruebas que se nos presentan en diferentes aspectos, en salud, en hogar, en economía o en el trabajo. Asimismo, Señor, te pedimos que nos des la fortaleza para poder soportar las tentaciones que se nos presenten y así, Señor, no alejarnos de tu camino. Danos la sabiduría y la inteligencia para poder diferenciar esas situaciones que se nos presenten en nuestra vida. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén y amén. Nuevamente agradezco tu presencia. Te invitamos a que nuevamente te unas a nuestros canales en Facebook y YouTube la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.